cuando torean. Entonces lidiar es como enfrentar algo y provocarlo. En nuestro caso, cuando estamos hablando de lidiar con la tentación, estamos hablando de cómo nosotros vamos a tratar o cómo vamos a manejar la situación de la tentación. Y para iniciar con esto, pues debemos comenzar por decir qué es la tentación, porque la tentación muchas veces nosotros lo confundimos con lo que es el pecado, pero el pecado y la tentación no son lo mismo. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es aprobar esa tentación. Cuando aprobamos esa tentación, cuando la aceptamos, entonces esto va a dar a luz el pecado. Pero es normal que como seres humanos seamos tentados. Hay gente que se siente mal porque es tentada. Y pues claro, la tentación no debería ser una cosa agradable para aquel que es hijo de Dios. Sin embargo, es natural y es normal que los seres humanos seamos tentados. Veo que hay varias personas por allí escribiendo, entonces recuerde, es normal que los seres humanos seamos tentados. Tan normal es que los seres humanos seamos tentados que cuando Jesucristo, siendo Dios, se hizo semejante a uno de nosotros y tomó forma como uno de nosotros, para vivir una vida como hombre, Él tuvo que ser tentado. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que indica que la tentación no es pecado, porque Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora dice que Jesús es un sumo sacerdote que usted y yo tenemos, y que Él sabe compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades? A algunos les da como miedo decir. ¿Cuántos tienen debilidades? Somos seres humanos y tenemos debilidades. Entonces la tentación sería en este caso un deseo, la inquietud de querer hacer algo que no está bien delante de Dios. Pero cuando uno es tentado, hay un tiempecito en que es tentación, y si se queda ahí ya se convierte en pecado. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué está diciendo? Está diciendo ya pecó. Entonces, cuando nosotros leemos o cuando oímos esa expresión, la mayoría de hombres entonces se quedan pensando, porque la mayoría de hombres son más visuales que las mujeres, aunque a medida que va pasando el tiempo también las mujeres han ido cambiando. Pero entonces las personas se quedan pensando, y entonces, ¿cómo hacemos? Si una persona pasa y yo la miro para codiciarla, ya adulteré con esa persona en mi corazón. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entonces en que fuera solo tentación a que pase de ahí a convertirse en pecado? El tiempo. Cuando viene la tentación, podría yo decir que aún no tengo la culpa. Pero cuando después de que viene la tentación, yo lo medito y le doy vueltas a lo que fue una tentación, pasa de ser tentación a convertirse en pecado. Fue una tentación y solamente por darle cabida a pensarlo, a darle vueltas, se convirtió en pecado. Entonces yo creo que aquí estamos claros con lo que es la tentación. Ahora lo que tenemos que mirar es de dónde proviene o las fuentes de la tentación. Comúnmente, y la mayoría de los hermanos aquí lo conocen, pero no estamos aquí para dar revelaciones de cosas que no se sepan, sino para recordar lo que ya sabemos y alertarnos.
por parte de la palabra del Señor o de parte de Dios a nuestra vida. Entonces yo hablaría de 3 fuentes de tentación, que sería mi carne, el diablo y el mundo. Amén. Mi carne, que si usted quiere ponerlo en otras palabras, sería yo mismo, mi ego, es una fuente de tentación. Mi carne, el diablo y el mundo. El mundo también es una palabra que muchas veces la hemos vuelto como un cliché cristiano, pero a veces ni sabemos qué es lo que estamos hablando cuando decimos eso es mundano o es del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Es una frase y es una parte de la escritura que nos refleja que estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra, sino que un día vamos a estar en nuestra verdadera patria. ¿Cuántos se van? En la patria celestial. Entonces muchas veces pensamos que todo lo que usamos esa palabra para referirnos a todo lo que sea, no sea del cielo, sino que sea de acá. Entonces, hermano, esto es mundano, aquello es mundano, pero si vamos a analizar todo, digamos, esto sería mundano, porque fue hecho aquí. ¿Cuántos de los que están aquí tienen ropa que la confeccionaron en el cielo y se la bajó un ángel y se la puso esta mañana? Alguien podría decir eso sería algo mundano. Alguien podría decirlo así porque fue en la tierra. Sin embargo, cuando nosotros nos referimos al mundo de forma negativa, lo que estamos hablando es de un sistema. Un sistema de cosas que, aunque alguien quiera ser honesto y dice yo voy a entrar a la política para que todo sea recto y ahora sí yo sí me hago hasta matar, y usted se lo encuentra al año, hasta los 2 años corrupto, y uno dice pero ¿por qué si ese era tan recalcitrante, como decimos acá, de que él no? Porque el sistema en esta tierra es un sistema mundano, es un sistema todo armado que no deja que las personas. ¿Cuánta gente no ha realizado, no ha creado, no ha tenido inventos que podrían mejorar la calidad de vida de los seres humanos, pero esos inventos no han sido aprobados de ser utilizados y comercializados porque se dañan otros negocios, se dañan otras empresas, se daña la producción de ciertos combustibles, porque no es simplemente crear un aparato que ya no necesite ni gasolina ni los combustibles que estamos utilizando, sino qué hacemos con todas las estaciones de gasolina que hay, qué hacemos con todos los carros que ya tenemos que son así. Entonces el mundo, estamos refiriéndonos a todo un sistema, y en lo espiritual la escritura ya nos ha dicho que el mundo está bajo el maligno. El mundo está bajo el maligno. También la escritura nos ha aclarado que Satanás es el príncipe de este mundo. En algunas partes de la escritura, en la versión Reina Valera 1960, usted va a leer que en vez de mundo dice siglo. Es una forma en la que antiguamente también se le llamaba a lo que nosotros hoy llamamos ese sistema, mundo. Por ejemplo, en Romanos 12 dice que no nos conformemos a este siglo. Si usted lo quiere traducir a nuestra forma de hablar hoy en día, no nos debemos conformar a la forma, al sistema, al pensamiento de este mundo, de esta época, de este siglo. Amén. Entonces tenemos 3 fuentes de tentación. ¿Por qué puse de primero la carne, luego el diablo y luego el mundo? Porque la carne, y bueno, eso lo vamos a ir viendo también a través de la escritura. Yo puedo ser tentado de mi propia carne, de mi propio ego, de mi propio yo, sin que el diablo tenga que hacerlo. Ahora, con esto no estoy diciendo que el diablo no tienta. Una de las cosas que más hace Satanás es tentar. ¿Cuántos lo saben? Pero a veces uno dice, el diablo me tentó, y el diablo dice, yo no fui. Porque hay muchas tentaciones que no fue el diablo, sino yo mismo que me tenté a mí mismo.
Y la Escritura ya nos ha dicho que nuestro corazón es más engañoso que todas las cosas y que ¿quién lo conocerá? Y el corazón es capaz de decirle a usted que fue el diablo el que lo tentó, cuando el mismo corazón suyo lo tentó. Ahora bien, cuando su corazón lo tienta a usted, cuando usted mismo se tienta, el diablo aplaude. O sea, al diablo le gusta que usted mismo se tiente. Él dice, pues es más fácil para mí, ni siquiera tengo que poner a un demonio a que lo haga, él mismo lo hizo solito. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, vamos a mirar lo de la carne. Y cuando digo que no se necesita que el diablo lo tiente para usted ser tentado, le puedo mostrar por la Escritura que Satanás fue tentado por sí mismo cuando todavía no había diablo. ¿Quién tentó al diablo? Todavía no había diablo para que tentara al que hoy es el diablo. Él fue tentado él mismo por él mismo. Asimismo, usted y yo podríamos ser tentados nosotros mismos. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15. Y aquí hay otro concepto bien poderoso que a veces confundimos, y es la tentación y la prueba. ¿Cuántos han sido probados? ¿Y cuántos han sido tentados? Son dos cosas muy parecidas, pero no son lo mismo. A veces puede ser el mismo acto, o el mismo suceso, pero por un lado estamos siendo probados y por el otro lado estamos siendo tentados. Santiago 1, 12 hasta el 15 vamos a leer. Bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación. Bienaventurado, o sea, doblemente feliz, gozoso el varón o la mujer que soporta la tentación. Ahora, soportar es algo parecido a lo que nosotros en inglés decimos endure. Soportar o suffer es sufrir. Cuando la Biblia dice que el amor es sufrido, como hoy en día ya casi no utilizamos esa expresión, a veces quedamos como desubicados. Sufrir algo, soportar algo, es cuando a usted le duele, pero usted aún así se aguanta. ¿A cuántos les han hecho algún procedimiento que no les pueden poner anestesia, o que se le salió del lugar un huesito y se lo van a acomodar y le dicen métase un pañuelo y apriete y mientras yo le cuadro aquí? Eso es soportar. ¿Por qué dice bienaventurado el varón que soporta la tentación? Porque la tentación generalmente es algo que a mí me gustaría humanamente o carnalmente, ¿sí? En mi humanidad me gustaría, pero soporto la tentación significa que me aguanto. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido. ¿A cuántos les ha pasado que están trotando y resiste, ya casi vas a llegar, y usted siente que se va a morir, pero resiste y llega? Eso es resistir. Cuando haya resistido la prueba, entonces uno lee esto y uno dice, al fin es tentación o es prueba. A medida que vayamos avanzando en este mensaje se va a dar cuenta que muchas veces mientras Dios me está probando, Satanás me está tentando. Mientras Dios me está probando, Satanás me está tentando. Dice, recibirá la corona de la vida. ¿Cuánto la van a recibir? Que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, a Dios le presentan el mal, a Dios le pueden presentar el mal y Él no siente que eso es una tentación. Porque en Él no hay mal. O sea, usted le puede poner el mal enfrente,
En esta época de cuarentena se puso muy famoso una práctica que estaban haciendo influencers, youtubers con sus hijos, que le ponían una canastica con chocolates o con dulces y dejaban una cámara o una filmación, algo que estuviera grabando, un teléfono, y le decían al niño: ya vengo, voy a hacer algo, no se vaya a comer ninguno hasta que yo vuelva. Cuando yo regrese, ahí se come si quiere todos, pero tiene que esperar. Y hubo videos muy curiosos porque hubo niños que la mamá les dejó la canastita con los chocolates, con los dulces que el niño quería comer, pero no se los comió y esperó a que llegara la mamá y luego ahí sí comió. Pero hubo muchos que le dijeron que sí, que no se iban a comer nada, y se fue la mamá y se los comió, y así se los embutían y miraban a ver si ya venía. Entonces eso nos muestra a nosotros la naturaleza de los seres humanos. Entonces fíjese, cuando alguno es tentado, no diga que Dios es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Es como alguien que no le gusta la cerveza, como es mi caso. Usted me podría dejar 20 canastas de cerveza a mi alrededor para tentarme, pero a mí en lo particular eso no me representa una tentación, porque me parece que el olor, el sabor, todo es feo. Entonces no representa una tentación para mí. A Dios no, él no es tentado por el mal, porque usted le presenta el mal y Él no le da nada. No. Él no dice: uy, no, si yo pudiera practicarlo. No, Él no dice así. Dice: ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, diga cada uno, o sea yo, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que hay algo en mí, hay un deseo en mí, que eso me atrae a mí y me seduce a mí. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, hay un momento de concepción. Después dice: da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Alabanzas al Rey de la Gloria. Siento la bendición de Dios en este momento. Aleluya. Es como cuando el Señor sabe que alguien está lidiando con la tentación. Hermano, yo tenía otro mensaje ya, yo estaba reposando anoche, ya tarde en la noche, ya nos fuimos a dormir, y antes de que nos quedáramos dormidos, mi esposa me dijo algo de la Biblia, un versículo, y me dejó pensando, y me tocó pararme a escribir esto, porque el Señor sabe si hay alguien que necesita, porque tiene un problema específico, ¿sí? Primero, porque Satanás puede estarle haciendo sentir culpa a usted, como que usted ya pecó, pero usted está siendo tentado, y lo está haciendo confundir las dos cosas, para que usted dice: pues ya que ya pequé, entonces continuemos. Como el que dice: no, pues ya probé un poquito, pues entonces tomémonos toda la garrafa. Así le pasa a mucha gente, porque confunden que está siendo tentado, pero tiene todavía la posibilidad de frenar en seco y decir: no, hasta aquí, que el Señor me libre, no voy a seguir. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, fíjese cómo la Escritura dice que yo puedo ser tentado de mí mismo, como Satanás se tentó a sí mismo, así yo también me podría autotentar. Ahora vamos a otra fuente de tentación, que es el diablo. Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 1 al 11 dice: esto aparece, si usted tiene esas Biblias que tienen títulos, usted se va a dar cuenta que en el capítulo 3 hay un título que dice: el bautismo de Jesús. O sea, Juan
el Bautista bautiza al Señor Jesús, se abren los cielos, se oye una voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Y le había dicho a Juan: sobre quien viere descender la paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Después de ese bautismo y de ese maravilloso suceso, Jesús dice aquí en el capítulo 4: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Qué dice aquí? ¿Quién llevó a Jesús al Espíritu? ¿Quién llevó al desierto? El Espíritu Santo. ¿Para ser tentado por quién? Entonces, Dios me puede llevar a un lugar para que el diablo me tiente, pero Dios no me tienta, porque Dios no tienta a nadie. Entonces ahí es cuando yo le digo que Dios me puede estar probando y Satanás me puede estar tentando. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. ¿Cuántas veces hemos entrado en un desierto? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Después, yo habría tenido hambre después de 2 días, pero él después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Cómo dice aquí? El tentador. Y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Siempre pensamos que las tentaciones del diablo, de Satanás, va a ser traerle cocaína, o llevarlo a un burdel, o presentarle películas de estas, o mostrarle un negocio turbio, o un arreglo con unos narcotraficantes. A veces nos imaginamos que ese es el único tipo de tentación que Satanás va a traer. Pero según esta tentación que Satanás realizó contra Jesús, es que él dudara de lo que estaba en la Escritura, que no se basara en la Escritura para vivir. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo nos tienta muchas veces con cosas que no nos parece que fueran pecados, con ya no depender más de la palabra de Dios para yo vivir, no creer a lo que Dios me ha prometido. Todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que cuando yo estoy en incredulidad, la incredulidad es pecado. Son cosas de las cuales muchas veces somos culpables y no nos hemos dado cuenta. Dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios. Siempre le cuestionaba: si eres hijo de Dios. O sea que muchas veces cuando usted está en su casa y tiene una discusión con su esposa, con su esposo, o tiene un problema, alguien lo llamó y le dijo: no, mire, yo no le voy a pagar lo que le debo. Y usted se siente mal y usted le responde feo y etcétera. Y luego usted se queda sentado en el mueble y usted dice: ¿será que yo sí soy hijo de Dios de verdad, cambiado, transformado? Porque mire yo cómo le hablé de feo. Dudar de si soy o no soy, cuando la Escritura me dice que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Si usted es hijo de Dios, eso, métase donde sea, métase a trabajar en donde sea, métase a estudiar la carrera que sea, que Dios lo guardará. De todas maneras usted es hijo de Dios, ¿no? Así le pasa a mucha gente. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no quiere decir que porque yo sea hijo de Dios y que Él me guarda, entonces yo tengo que tomar decisiones de hacer cualquier locura. No, yo tengo que estar acorde a su voluntad. Porque si yo estoy en el lugar que yo debería estar, ahí el Señor me guarda. Pero si yo estoy donde no debo estar y haciendo lo que no debo estar, entonces pierdo la protección. ¿Cuántos alaban a Dios?
Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora el diablo le tentó diciendo que no lo adorara a él, sino que lo adorara, o sea, que adorara a Satanás en lugar de adorar a Dios. Y le ofreció cosas a cambio. Así como muchas veces nosotros en nuestro corazón estamos poniendo en primer lugar nuestra familia, nuestra relación, nuestro trabajo, nuestras finanzas o cualquier otra cosa. Y esto es una tentación que el diablo está trayendo, inclusive no solo tentación, sino que ya ha pasado a efectuarse. Ya estamos pecando como tal, pero tenemos la oportunidad en esta hora de reconocer en qué cosas hemos estado fallando, y el Señor nos da una oportunidad. Entonces ya vemos que el diablo también es una fuente de tentación. Y rápidamente el mundo, porque usted ya lo entiende muy bien, en Tito capítulo 2 versículo 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Los deseos mundanos son aquellos deseos que tienen todos los compañeros del colegio, todos los compañeros de la universidad, todos los compañeros de su trabajo, y le dicen: uy, yo sí quisiera esto. Y la presión de grupo empieza. ¿Y a usted no le gustaría? Bueno, es que yo soy cristiano. Eso son deseos mundanos, pero está siendo usted tentado. Ya la decisión que usted tome en ese momento es la que indicará si pasa de tentación a efectuar o a practicar el pecado. Ahora bien, hay algo muy importante. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la que ha vencido al mundo, o esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, nuestra fe, ¿cuál es nuestra fe? Porque dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y en el mundo, en la calle, usted sale por allí, cualquier persona le dice: sí, yo tengo fe. Es más, los deportistas dicen: yo tuve fe en mí mismo de que yo iba a ganar, y gané. Pero según la Biblia, nuestra fe es lo que explica en el versículo 5, en 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree, el que tiene fe? Pero ¿cuál fe? ¿Fe en la fe? No. ¿Fe en lo que yo confieso positivamente? ¿Fe en lo que diga fulano o sutano? No. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Porque la fe de Dios, la fe que la Escritura nos enseña que debemos tener, no es fe en mí mismo, ni fe en mis capacidades, ni fe en lo que diga o ni fe en lo que yo diga, sino fe en lo que la palabra de Dios ya dice. Y yo puedo repetir lo que Dios ya ha dicho, lo que Dios ya ha decretado, lo que Dios ya ha establecido, y así será, porque la palabra de Él no pasará. Entonces, si usted quiere vencer al mundo, porque dijimos que habían 3 fuentes de tentación y que había una que se llama el mundo, si usted la quiere vencer, usted necesita fe. ¿Cuántos quieren la fe de Dios? Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El mundo pasa y sus deseos. Los deseos del mundo, del sistema, son contrarios a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios a veces puede parecer costosa para mí cumplirla. El Señor Jesucristo, cuando se hizo hombre, Él siendo Dios se hizo hombre y vino a esta tierra y aprendió la obediencia. ¿Cómo? Haciendo la voluntad del Padre aunque le costara. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque Él entendía que los deseos de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya. Ahora, ya sabemos lo que es la tentación y sus fuentes. Ahora, podemos evitar la tentación. Porque es que nosotros muchas veces no la evitamos, sino que la buscamos. O sea, no nos están tentando y nos vamos para el lugar. Aquí venden tentaciones. Entonces, evitemos la tentación. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, el Señor Jesucristo nos está presentando una opción de ni siquiera llegar hasta el momento de la tentación, sino que yo puedo orar y velar para no llegar a ese punto. Todos tendremos que ser tentados en algún momento. Pero si el Señor nos enseña que velemos y oremos para no entrar en tentación, eso nos deja saber que nosotros podríamos hacer algo. A veces oramos es porque ya estamos en tentación. Cierto que nosotros esperamos, ay Señor, ayúdame, mira que esa torta que está ahí y no la debo comer porque la dieta que el doctor me puso, pero yo espero a que ya veo la torta para ahí sí ponerme a orar. Podría haber orado primero para que no vayan a poner ninguna torta en este lugar. Amén. Entonces, velemos y oremos para que no entremos en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Su carne, mi carne. Lucas 11. Estamos hablando de lidiemos con la tentación, pero para eso necesitamos conocerla, cómo funciona, de dónde viene, qué podemos hacer. Lucas 11, versículo 2. Lucas 11:2, Jesús le dijo a sus discípulos: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea que Jesús, cuando le está enseñando a sus discípulos a orar, habló de varias cosas importantes, entre ellas, ¿qué debíamos hacer con respecto a la tentación? Pedirle a Dios que no fuéramos metidos en tentación, sino que nos librara del mal. Entonces uno se empieza a confundir porque uno dice: pero espere un momentico, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿por qué luego aquí están enseñando a orar para que no nos metan en tentación? Porque, como le digo, Dios nos puede probar llevándonos a un lugar donde Satanás nos va a tentar. Entonces, vemos en la escritura, por ejemplo, en Job, que no fue Dios el que tentó a Job, pero Dios le dio permiso a Satanás. Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Qué vinieron a hacer? A presentarse. Entonces tengan en cuenta esa palabra. Satanás se presentó.
Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ¿qué era lo que quería Satanás? Satanás quería que Dios mismo tocara a Job. Ojalá que lo tentara, que le hiciera cosas. Y le propone en el versículo 11: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: no lo voy a hacer, pero le voy a dar permiso a usted. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, usted puede tocar las posesiones y todo, pero a él no le pone la mano encima. Entonces Satanás se fue y golpeó su familia, sus hijos, su ganado, todo lo que él poseía, pero todavía a Job no le podía poner la mano encima. Y mire lo tremendo que dice en ese mismo capítulo, en el versículo 22. Yo estaría hablando de que es una provocación de las tinieblas para que tentarlo, para que él blasfeme contra Dios, porque él le dice: verás cómo blasfema en tu misma presencia. En el versículo 22 dice: en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, fue tentado pero no pecó. ¿Cuántos alaban a Dios? Luego en el capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, nuevamente tengan cuenta esa palabra, para presentarse. Este es el siguiente capítulo y vuelve y dice: para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dios le está diciendo que Satanás lo había incitado a él, pero él no fue. ¿Quién lo hizo? Satanás. Pero Satanás sí quería que fuera Dios el que lo hiciera, porque incitó a Jehová para que lo hiciera. Dice en el versículo 3: incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. O sea, le doy permiso para que usted lo haga, yo no lo voy a hacer. Si usted quiere, usted hágalo. Le doy permiso, mas guarda su vida, no lo puedes matar. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. ¿Y quién fue el que lo hizo? E hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire que a él esto fue una tentación. Fue como si el diablo hubiera usado a la mujer para que le dijera esto: maldice a Dios. ¿Qué era lo que el diablo quería que él hiciera? Que maldijera, que blasfemara contra Dios. ¿Y qué es lo que le está diciendo a la mujer que haga? Lo que el diablo quería. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, fue tentado, pero no pecó. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ya para terminar, quiero que se vaya conmigo a Lucas. Porque se acuerda que les dije que tuvieran presente esa palabra presentarse. ¿Cuántos se presentan delante de Dios en oración? Entonces, Jesús nos enseñó que nosotros nos presentáramos al Padre en el nombre de Jesús para pedirle que no fuéramos tentados. Y Job nos enseña que Satanás se presenta delante de Dios para pedir que nosotros seamos tentados. O sea que hay una guerra de presentaciones. ¿Sí me explico? O no sé si ven hacia dónde voy. Que por eso es que Jesús nos enseña a presentarnos delante de Dios en oración, pidiendo que no seamos metidos en el mal, sino que nos libren del mal. Porque Satanás viene a acusarnos, porque la Biblia dice que él es el acusador. El hermano Yair Leolina el domingo pasado lo explicó de una forma perfecta. Entonces le queda claro a uno todo el concepto. Satanás es el acusador. Entonces si uno se presenta delante de Dios y dice que yo no sea puesto en tentación, entonces Dios dice allá, bueno, vamos a ver cuántas presentaciones hay. Bueno, Satanás vino 3 veces esta semana a pedir que lo metieran en tentación, y el que quieren pedir que lo metan en tentación no ha venido ni una vez esta semana. ¿Sí me explico? O sea, es como cuando hay licitaciones. ¿Cuántos han escuchado de las licitaciones? Van a construir una carretera y todas las empresas que puedan construir esa carretera presentan un proyecto. ¿Cuánto cobraría esa empresa por construir esa carretera? Y el gobierno estudia, esta empresa cobra tanto, esta empresa cobra tanto, vamos a darle. Y no puede ser por, ¿cómo se llama? Por influencia, tráfico de influencia. Tiene que ser algo justo por el proyecto y por el precio que están presentando. Entonces a Dios le llegan 2 licitaciones, la del diablo y la del que está orando para que no sea metido en tentación. El problema es que a veces Dios va a mirar y encuentra solamente el proyecto que presenta Satanás, y no encuentra ninguna licitación, ningún documento, ninguna cosa que haya dicho la persona que iba a ser metido en tentación. ¿Cuántos alaban a Dios? Y por eso es que le toca al Señor entonces. ¿Qué dice la Escritura? Que Él ruega al Padre por nosotros, porque muchas veces nosotros mismos no lo hacemos nada. Obviamente, cuando nosotros rogamos al Padre que no seamos metidos en tentación, lo tenemos que hacer en el nombre de. ¿Por qué? Porque Jesús es el que fue a la cruz, el que pagó el precio para que yo fuera libre del pecado. Entonces el Padre dice, ok, Él lo está diciendo en el nombre de Jesús, entonces yo veo es el sacrificio de mi Hijo. No porque Él sea mi consentido. Porque a veces pensamos que podemos evitar las cosas porque fui yo que lo dije. No, nos tenemos que presentar ante el Padre en el nombre del que lo hizo, que fue Jesús. Por eso usted no puede ir en el nombre del pastor, ni en el nombre del hermano Neciosú, ni en el nombre del hermano Alfonso, porque Él no fue el que pagó por usted. Entonces igualito le va a caer encima el peso. Lucas capítulo 23 y con 22. Lucas 22. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Esa palabra pedido indica que él no puede ir de una vez a hacerlo como él quiera, sino que él tiene que hacer un debido proceso de licitación. Si usted mira en la Escritura, va a encontrar muchas cosas con terminología legal y de derecho. Usted va a encontrar que Satanás y los demonios muchas veces
tienen autorización y permiso de tocar familias, de tocar vidas, porque hay un derecho legal que les permite. Y nosotros, como a veces ignoramos eso, aunque tenemos todas las de ganar, pero no lo usamos. Entonces eso es como el que es inocente, pero pierde, porque no hizo bien el trabajo, no consiguió un buen abogado. Y el delincuente que se sabe la ley, desde que está cometiendo el delito y lo atrapan, él ya le está diciendo al policía, a la persona, ya le está diciendo: yo le pongo una demanda por tal cosa y lesiones personales y esto y lo otro. O sea, se sabe la ley para hacer lo malo. Casi siempre el malo sabe más de cómo se puede defender que el inocente. Amén. Versículo 31 dice: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe, vuelve y aparece fe. ¿Qué es la fe? Nuestra victoria. ¿Cuál es su victoria? ¿Nuestra fe en quién? Entonces Jesús le dice a Pedro: yo he rogado al Padre que tu victoria no falte. ¿Cuál es su victoria? La fe en Cristo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tremendo. O sea, le estaba diciendo el Señor a Pedro: vas a ser tentado, pero vas a pecar. Duro, ¿no? O sea, que Jesús me diga a mí: vas a ser tentado, pero yo ya conozco tu corazón y sé que vas a pecar. Pero yo ya le rogué al Padre que tu fe no falte, porque la fe es la victoria que vence al mundo. Y desde ya te estoy diciendo, una vez vuelto, o sea, tú no te vas a perder, tú no te vas a condenar. El diablo va a pedirte, o ya te pidió, para zarandearte como a trigo, pero yo lo voy a usar, como les explicaba en la oportunidad anterior, para limpiarte, porque el trigo se sacude para que el viento, los soplos, las dificultades se lleven la basura y caigan en otro lugar, y en el recipiente caiga solamente el trigo ya limpio. Y así mismo el Señor está haciendo con nuestra vida. A Pedro le era necesario pasar por un proceso donde él se diera cuenta que él no era muy fuerte, que él no era demasiado bueno, y él tenía que aprender a pastorear las ovejas. Cuando él regresa, el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Varias veces le dice: pastorea mis ovejas. Luego le dice: apacienta mis corderos. ¿Por qué? Porque Pedro había pasado por un proceso, entender lo que es no ser capaz de ser fiel, fallar, pero que aún ahí esté el Señor sosteniendo. Y ese es el que puede entender y comprender a las ovejas que fallan, a las ovejas que muchas veces son infieles, pero que Jehová nuestro Dios les extiende su misericordia. Aleluya. Mashahata la masaja. No importa, aleluya. El apóstol Pablo dijo: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y luego empieza a nombrar tantas cosas creadas y otras cosas que ya él no tiene control sobre ellas. Habla del futuro, del porvenir. Hay tanta gente, y yo no sé si habrá alguien acá que se quedó pensando: bueno, yo he estado firme con el Señor este año, pero ¿será que voy a ser capaz de pasar diciembre? ¿Será que voy a ser capaz de pasar al 2021 sirviendo al Señor? El apóstol Pablo dijo: ¿será que lo porvenir
O sea, el futuro, ¿será que el diciembre? ¿Será que las celebraciones en el barrio? ¿Será que mi familia? ¿Será que ángeles, principados, potestades me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? No, el único que puede tomar la decisión eres tú de apartarte de Dios. Pero el amor de Dios para contigo nunca se apartará, porque el Señor ha dicho en su palabra: con amor eterno te he amado. Y aunque nosotros hemos sido infieles, Él permanece fiel y Él siempre está ahí con sus brazos abiertos. Somos nosotros que a veces preferimos la oscuridad, preferimos las tinieblas, preferimos el pecado, preferimos el ofrecimiento que Satanás muchas veces nos está haciendo, preferimos las sensaciones, preferimos lo que nosotros queremos. Pero en esta hora el Señor te ha hablado a través de la palabra y te ha dicho: lidia con la tentación, no te dejes arrastrar, no te dejes llevar, porque yo tengo algo maravilloso y precioso para tu vida. Vamos a estar en pie, aleluya, y vamos a hacer una oración. Padre Santo, yo no conozco el problema o la necesidad de cada persona, de los que están aquí o los que están conectados a través de la internet, Señor. Yo he hablado lo que tú has puesto en mis labios, lo que tú me has dado para hablar a este pueblo.